Muy buenos días a todos. Les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para poder escuchar mejor a nuestro querido expositor. En breve iniciaremos. Buenos días. ¿Cómo amanecemos hoy? ¿Todo bien? Bienvenidos una vez más a una cita con la historia. En nombre de la Junta Directiva de la Academia Interamericana de Panamá, les damos las gracias por acompañarnos esta mañana. En el día de hoy, Carlos nos hablará sobre los resultados de la contienda electoral en los Estados Unidos, una que recordaremos creo que por muchísimos años por todo lo que ha acontecido en los últimos días. Así que, sin más preámbulo, Carlos, por favor, explícanos un poco qué es lo que tú has visto que ha sucedido en los Estados Unidos de Norteamérica, el que se supone sea un ejemplo a seguir en términos de países democráticos en el mundo. Muy buenos Te cedo la días. palabra. Gracias, gracias. Espero que se escuche bien. He tenido problemas recientemente con el excelente servicio brindado por los proveedores de comunicaciones en Panamá. Espero que no haya interrupciones y espero que se pueda escuchar bien. No porque mis comentarios valgan demasiado, sino porque es un poco frustrante estar conectado y sufrir interrupciones. Pero en fin, ¿qué es lo que hemos visto, Yeta? Hemos visto elecciones. En general, ¿cuál es la observación que podemos hacer acerca de las elecciones y de las elecciones democráticas, que son una competencia que normalmente se espera que se lleven a cabo con normalidad, pero que en todas partes donde hay elecciones, es posible que surjan disputas y contradicciones? Eso en general al respecto de las elecciones. A fin de cuentas, tenemos dos bandos contendientes o varios grupos de personas que contienden por el poder, y ya sabemos perfectamente bien que el poder es el mayor aliciente, uno de los mayores alicientes para la conducta humana. Así es que ya hablaban los padres fundadores de Estados Unidos que quien participase en el ámbito político estaría necesariamente motivado por la ambición personal. Y el choque de ambiciones produce conflictos de este tipo. Ahora, además de eso, también es cierto, yo creo que es importante observar que la campaña del Partido Republicano y sobre todo el presidente Trump ha roto con algunas de las convenciones o de los protocolos que han caracterizado las elecciones de Estados Unidos, elecciones presidenciales de Estados Unidos en tiempos recientes. Por supuesto que está la elección del año 2000, que fue sumamente disputada. Recordarán ustedes la elección en que se enfrentaron el vicepresidente en ese momento, Al Gore, y el candidato del Partido Republicano, George W. Bush, y fue una contienda muy cerrada, muy problemática, sobre todo en el estado de la Florida, que fue el que finalmente le dio el triunfo a Bush. Sobre eso podemos hablar quizás un poquito más adelante, pero en fin, aparte de esa contienda, lo normal en el siglo XX, en los años recientes, en las décadas recientes, lo normal ha sido que quien pierde la elección rápidamente concede rápidamente hay alguien que tiene un radio prendido. Gracias. Rápidamente admite la derrota, rápidamente, de una forma muy elegante, digámoslo así, admite su derrota a pesar de todos los improperios que se puedan haber cruzado durante las elecciones, la campaña, perdón, a pesar de todas los debates agrias, recriminaciones que puedan haberse cruzado durante la campaña. Ha sido tradicional o ha sido usual que
que luego de la elección, muy pronto luego de la elección, se conocen los resultados, por lo menos preliminares. Eso también lo vamos a ver. ¿Por qué son preliminares nada más? También vamos a verlo quizás un poquito más adelante. Pero sobre la base de estos resultados preliminares, normalmente hay lo que se dice un discurso de concesión de parte del candidato perdedor, y el candidato ganador acepta esa concesión de una forma muy elegante también, sin este tipo de recriminaciones que hemos visto en 2020. Y como dije, esa ha sido la práctica, esa ha sido lo usual en el siglo XX, en décadas recientes. Yo no recuerdo haber visto exabruptos como lo que hemos visto en esta ocasión a lo largo de mi vida, por lo menos no los he visto. Sin embargo, cuando revisamos la historia, es interesante observar que la trayectoria electoral de Estados Unidos es bastante accidentada y muy interesante también. Desde sus orígenes y a lo largo del desarrollo electoral que ha tenido Estados Unidos, que ha sido un desarrollo electoral de más de 200 años, ¿cierto? A lo largo de ese desarrollo y de esa evolución ha habido incidentes graves, ha habido irregularidades, ha habido problemas de diverso tipo que podemos examinar quizás un poquito más a fondo, en tanto que nos permite el tiempo, pero en el siglo XX, digamos que desde finales del XIX, principios del XX, hubo un esfuerzo importante por mejorar la calidad de las elecciones, por asegurar lo que aquí llamamos la pureza del sufragio. Y yo creo que se puede decir que Estados Unidos, a pesar de no tener un solo sistema electoral, porque esa es otra cosa muy importante, aquí pensamos que Estados Unidos tiene un solo sistema electoral, y eso no es así. Estados Unidos tiene 50 sistemas electorales. El sistema electoral de Estados Unidos está descentralizado. Cada estado tiene su propio sistema electoral. En Estados Unidos no hay algo que equivalga a un organismo electoral federal o central, como hay en otras partes. Aquí la gente suele pensar que hay lo que aquí se llama una autoridad, ¿no? Electoral central, y eso no existe en Estados Unidos. Son 50 sistemas electorales distintos, cada uno con sus características. Obviamente que hay algunos parámetros generales que también nos podemos revisar, los parámetros generales que están contemplados en la Constitución y en algunas leyes federales. Pero más allá de eso, cada estado regula sus propias elecciones, establece, estatuye y regula y ejecuta y administra sus propias elecciones. Y las disputas que surgen se resuelven en cada estado inicialmente. Es sumamente irregular que algo llegue hasta la Corte Suprema de Justicia, que fue lo que pasó en el año 2000. Pero eso fue una excepción, esa no es la regla. Entonces, diría yo, para resumir este comentario introductorio, Yeta, que esta elección no es distinta a otras en términos de la contienda, porque es lo que se espera en las elecciones, que haya contienda, y que muchas veces los intercambios sean punzantes, sean agudos, y hasta que haya golpes bajos. Eso ha habido siempre. Lo que ha sido diferente es esa posición recalcitrante que ha mostrado el Partido Republicano y sobre todo el presidente Trump a la cabeza, porque eso no lo hemos visto antes. Como dije, lo más similar lo que se le puede acercar es lo que ocurrió en el año 2000, en que ninguno de los dos candidatos aceptaba una posible derrota hasta que se aclararan los resultados en el estado de la Florida, y en ese momento sí hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el conteo manual en la Florida, y el ganador del conteo automático había sido George W. Bush. Entonces, por esa razón, los votos electorales de Florida se le dieron a George W. Bush, con lo cual se le aseguró la victoria en el año 2000. Pero en otros momentos sí ha habido esa característica de civilidad, digámoslo así, que es lo que no vemos ahora. Ahora vemos una posición de parte del presidente Trump como candidato de negarse a aceptar una posible derrota. Digo posible porque los resultados todavía no están oficializados, pero es bastante seguro que el resultado electoral favorece al candidato Biden. ¿Y cuándo crees tú, Carlos, que conoceremos los resultados? Uno, ¿y qué recursos tienen tanto Trump
o Biden para ejecutar el resultado, porque si el tipo sigue demandando y el otro no hace nada, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que entrar aquí la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién decide al final del día quién es el presidente de los Estados Unidos? Muy bien. Bueno, voy en primer lugar con lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. La Constitución indica muy claramente cuál es el procedimiento de elección del presidente de Estados Unidos en su segunda etapa. En la primera etapa no. Esto es muy importante que lo entendamos. La elección del presidente de Estados Unidos es una elección a 2 grados. Me parece que la semana pasada hablamos de eso. En primera instancia, el votante vota por electores para presidente. No vota para presidente directamente. Así fue como se configuró la elección de presidente de Estados Unidos desde sus inicios y eso no ha cambiado. El procedimiento fue enmendado en 1804, me parece, ligeramente, y eso lo podemos ver más adelante, pero en síntesis se ha mantenido como una elección a 2 grados desde sus inicios, de la Constitución de 1787 que entró en vigencia en 1789. Y me parece también que dije yo la vez pasada que Estados Unidos es la única democracia presidencialista que mantiene el colegio electoral. Todas las demás lo han quitado. Las demás democracias presidencialistas que tomaron como modelo la Constitución de Estados Unidos eventualmente suprimieron el colegio electoral y mantuvieron e instituyeron la elección directa de presidente. Estados Unidos no ha dado ese paso, nunca lo ha cambiado y hay razones por las cuales no se ha hecho que también se pueden explorar un poquito más adelante. Pero en fin, es una elección a 2 grados. La primera etapa de esa elección, que es cuando el votante va y vota por la lista de electores, que es por lo que vota. La gente piensa que vota por presidente directamente, pero no es así. Votan por electores para presidente. Y esa primera etapa no está normada en la Constitución porque, como dije, Estados Unidos no es un país que tenga un sistema electoral, tiene 50. Entonces, en cada estado se determina cuál es el procedimiento para la elección en esa primera etapa, junto con el procedimiento para la elección de senadores del Estado, para el procedimiento para la elección de representantes en el Estado, para la elección de los otros cargos estatales. Bien, lo que la Constitución sí indica claramente es cuál es el procedimiento para la segunda etapa o el segundo grado de la elección presidencial. Entonces, dice la Constitución, es el artículo segundo. Yo creo que es importante que tengamos por lo menos claridad al respecto de dónde está normado esto, ¿verdad? El artículo segundo de la Constitución de Estados Unidos, en su sección primera, que es el artículo segundo, es el artículo que se refiere al Poder Ejecutivo. Entonces dice allí, el presidente de Estados Unidos, el presidente y vicepresidente de los Estados Unidos serán elegidos por los electores en la fecha señalada. Entonces hay una fecha señalada y esa fecha está indicada en lo que se llama the US Code, que es la compilación de las leyes federales de Estados Unidos. Y el US Code, y ya les digo enseguida, es el número 3, es la sección tercera del US Code. En la sección tercera del US Code se indica que los votos de los electores serán emitidos ¿qué dice aquí? El primer lunes después del segundo. Es que es un poquito enredado. La fecha es el 14 de diciembre. Este año es el 14 de diciembre. Es el primer lunes después del primer miércoles, el mes de diciembre después de la elección. Así es como está estipulado en el código, en el US Code. Y ese la tercera sección del código en su artículo séptimo. Esa fecha se estableció en ese momento, en 1948. O sea que, ¿cuándo sabremos con exactitud? Bueno, es muy probable que sepamos con exactitud el 14 de diciembre, cuando los electores se reúnan en sus respectivos estados, que normalmente es en la capital de cada estado, y emitan sus votos. Como lo señalé la vez pasada, ¿cuál es la práctica, y que está legalizada en muchas partes? ¿Cuál es la práctica del voto electoral? La práctica del voto electoral es que los electores de cada estado voten todos por el candidato presidencial
que obtuvo la mayor cantidad de votos en ese estado. ¿Cierto? O sea que sí. Que sí, la mayor cantidad de los votos en un estado ha sido por el Partido Republicano, entonces la nómina de electores que se instituye es la nómina del Partido Republicano, y esos electores del Partido Republicano votan a su vez por el candidato del Partido Republicano, y todos los votos electorales de ese estado van para el candidato republicano. Esa es la práctica legalizada en muchas partes y que se utiliza en 48 estados, excepto en 2. En Nebraska, que tiene unos cuantos votos, creo que tiene 4, 5, una cosa así, poquitos. Y el otro es Maine, que también tiene unos poquitos votos. Hay un sistema de representación algo proporcional para asignar ese voto de los electores, pero en los demás es un sistema absolutamente mayoritario, como se dice en inglés, a winner take all. Entonces es importante esto. La Constitución establece que en la fecha indicada los electores se reunirán en la capital de su respectivo estado y votarán para presidente y vicepresidente. También agrega la Constitución algo muy importante. Cuando emiten su voto, al menos uno de los votos que emitan tiene que ser por un candidato que no sea oriundo de ese estado. O sea que pónganse ustedes que los dos candidatos sean oriundos del mismo estado. Los electores de ese estado no pueden votar por esos dos. Eso lo dice la Constitución. No es un asunto de tanta consecuencia, porque hay muchos estados en Estados Unidos y la probabilidad de que los dos vengan del mismo estado es un poco remota, pero en algún momento ha habido esa situación. Entonces, se reúnen los electores, votan para presidente, votan para vicepresidente y certifican la elección, eso se llama certified election, y la mandan al presidente del Senado. O sea, ya saben ustedes que el Congreso de Estados Unidos, el Congreso Federal, tiene dos cámaras. Una es la Cámara de Representantes y la otra es el Senado. Entonces, los electores envían sus resultados certificados, su votación certificada al presidente del Senado. En el Senado se abren los votos y se cuentan. La fecha para esa oficialización, según the US Code, es el miércoles que sigue al segundo lunes del mes de diciembre. Y esa fecha cae este año el lunes que sigue al segundo miércoles. Es un poquito enredado. El lunes que sigue al segundo miércoles. Y la fecha este año es el 14 de diciembre. Entonces, si hay una claridad al respecto de las elecciones en todos los estados, si se han disipado las dudas, es muy probable que ese día sepamos quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Ahora, cabe la posibilidad de que ese día hay muchos escenarios posibles. Un escenario posible es que ese día no haya ninguno de los candidatos que alcance el número de votos necesarios, porque la Constitución indica que al presidente hay que elegirlo por una mayoría de votos electorales. Creo que ya sabemos, porque lo hemos visto mucho, que son 538 votos electorales. Son 435 que equivale al número de representantes en la Cámara, más 3 por el Distrito de Colombia, que son 438, más 100, que es el número de senadores que hay. La Constitución dice que cada estado tendrá el número de electores que corresponde a la suma de los representantes que tiene ese estado en el Congreso, más los senadores. Todos los estados tienen 2 senadores y tienen un número variable de representantes. Entonces, el número total es 538, y la mitad de eso es 270. Entonces, o sea, la mitad más 1, pues. Entonces, en la Constitución establece que tiene que ser una mayoría absoluta, y esa mayoría absoluta de 270 votos tiene que ser alcanzada por alguno de los dos candidatos para poder ser proclamado presidente. Entonces, ¿qué pasaría si el 14 de diciembre no hay una mayoría absoluta? Ninguno de los dos candidatos alcanza esos 270. Si ese fuera el caso, entonces le tocaría a la Cámara de Representantes elegir al presidente de Estados Unidos. Y si ese fuera el caso, se configura toda una situación distinta. En apariencia no habría razón para que eso sucediera, porque según el pronóstico a la fecha, me acabo de fijar, a las 9:59,
Associated Press lo actualiza cada cierto tiempo. Según me acabo de fijar en el pronóstico de Associated Press, Biden tiene 290 votos, o sea que tiene 20 más de lo que necesitaría, que son 270, y Trump tiene 217. Faltan, de nuevo, según Associated Press, faltan 31 votos por asignar. Que son 16 de Georgia, que todavía no han terminado, ha habido mucha demora en Georgia, y los otros son los de Carolina del Norte, que son 15, entonces ahí hay 31 votos que están todavía por asignar, pero si esos 31 votos se le asignaran a Trump, todavía no, con eso, ni siquiera con eso alcanzaría los 270 que necesita para ser presidente de Estados Unidos. Entonces, según el pronóstico, Biden tiene el colegio electoral, pero esos resultados no son oficiales. Entonces, ahora, Yeta, antes de concluir, paso a hacer una observación importante. Ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Associated Press para hacer estos pronósticos? Bueno, me remonto a lo que dije al principio. En Estados Unidos no hay un organismo electoral federal. No existe. Eso no existe. Aquí la gente piensa con mentalidad de acá de estos países y nos olvidamos que Estados Unidos es una unión, es una república federal, una unión de estados. Cada estado tiene su sistema electoral distinto y cada estado, no quisiera usar la palabra soberano porque yo soy profesor de relaciones internacionales y la soberanía es un asunto muy... Sí, yo quiero arreglar los bonitos. No, 4 de... Pero en ese sentido podemos decir que los estados tienen autonomía, una gran autonomía, en tanto se atengan a los parámetros generales, que podemos revisar también, que están estatuidos en la Constitución y en las leyes federales. Pero más allá de eso tienen autonomía. Entonces, un organismo central electoral no existe. El procedimiento es el que dije. Los electores se reúnen en una fecha, envían sus resultados al presidente del Senado y allí se proclama al presidente. Ese es el procedimiento que hay a nivel de presidente de Estados Unidos. Como no hay un organismo central, lo que ha habido es un asunto muy interesante y muy fascinante, es que desde el siglo XIX hay organizaciones que han asumido este tipo de actividad de pronosticar y de certificar, no porque no lo hacen de forma oficial, pero lo pronostican y lo pronostican de una forma muy fidedigna. Y Associated Press viene haciendo esto desde 1848. Entonces, ante los comentarios que desde cuándo los periódicos y las agencias de noticias proclama quién es presidente de Estados Unidos, lo que hay que decir es lo que les acabo de señalar. No existe una sola autoridad central y los medios con seriedad y de una forma fidedigna vienen haciéndolo desde hace 160 años. Así es que, 170 más bien, ¿no? 172 para ser preciso. Entonces, eso es lo que se podría decir al respecto. No es oficial, pero es un cálculo y es una tabulación que se hace de una forma bastante fidedigna y bastante confiable. No será oficial hasta el 14 si hay una claridad en la emisión del voto electoral y si hay alguna duda, entonces tendrá, o sea, alguna duda no es la palabra, pero si hay alguno que no alcance esos 270 votos, entonces tendrá que ser decidida la elección presidencial de Estados Unidos por la Cámara de Representantes. Bueno, Carlos, súper interesante como siempre. La verdad es que complejo, pero sencillo a la vez, ¿no? Y sobre todo cuando tú nos lo explicas, lo podemos ver más claramente. Si no, en mi cabeza es como un enredo que no entiendo qué es lo que está pasando con los comentarios de todo el mundo. Pero sí sería bueno ahora ver, el Congreso de los Estados Unidos ha elegido al presidente en ocasiones anteriores, o sea, ¿todo esto ha pasado anteriormente y se ha tenido que llegar a estas instancias o esto es como algo muy nuevo? Bueno, siempre me gustan esas preguntas históricas. La Cámara de Representantes, recordemos lo que dice la Constitución. La Constitución, que fue enmendada en este aspecto en 1804, desde sus orígenes, la Constitución señala que
el presidente de Estados Unidos, cuando ningún candidato alcance los 270 votos, será elegido por la Cámara de Representantes, y en 1804 hicieron la enmienda para que el vicepresidente, si ninguno alcanzaba los 200, si ninguna nómina alcanzaba los 270 votos, el vicepresidente sería elegido por el Senado. Tenemos que ver ese tecnicismo de cómo es que se elige, porque no es tan sencillo como parece, pero en fin. La pregunta específica es si esto ha ocurrido antes, y efectivamente ha ocurrido en 2 ocasiones. La primera vez fue en 1800, en el año de 1800. En el año de 1800 se enfrentaron como candidatos Thomas Jefferson y el otro era Adams. El otro era Adams, pero el padre. Entonces se enfrentaron y ninguno de los dos consiguió los votos que necesitaba. Entonces la decisión se tomó en la Cámara de Representantes en el año de 1800. Perdón, la segunda vez que hubo esta situación fue en 1825. En 1825 se enfrentaron John Quincy Adams y otros candidatos, entre ellos Andrew Jackson. Andrew Jackson, que si alguien tiene a mano un billete de 20, es el que está ahí en el billete de 20, Andrew Jackson. Y ninguno alcanzó el número de votos y la Cámara de Representantes escogió a John Quincy Adams, y Andrew Jackson se puso muy bravo y hizo una pataleta y finalmente ganó la presidencia en 1828, unos años más tarde. Pero en ese año la Cámara de Representantes eligió presidente a John Quincy Adams. O sea que 2 ocasiones ha ocurrido. Y en el año de 1876 hubo también una situación muy irregular en la elección presidencial de Estados Unidos. Hubo 3 estados que tenían resultados contendientes, o sea que había había como dos resultados por estado. Eran Luisiana, Georgia, y me parece que el otro era Luisiana, Georgia y South Carolina. Entonces no se podía decidir la elección porque aquí había dos resultados por cada uno de estos estados, entonces no se podía resolver la elección. Y en ese momento intervino el Congreso, porque no había no decía qué era lo que pasa, cómo se tenía que resolver una controversia de este tipo. Entonces intervino el Congreso, nombró una comisión federal electoral, la primera y única vez que Estados Unidos ha tenido un organismo electoral federal, en 1876, para decidir esa elección. Y la comisión decidió que en los 3 estados el ganador había sido el Partido Republicano, entonces le dio los votos a Hayes. Pero esto fue un asunto verdaderamente irregular porque no está contemplado en la Constitución y no fue nada que tuviera que ver con la práctica. Entonces no fue que en ese año se eligió en la Cámara de Representantes al presidente, pero sí intervino el Congreso ese año para crear una comisión que, digámoslo entre comillas, rectificó los resultados en 3 estados, con lo cual el voto electoral de esos 3 estados se le dio al Partido Republicano, y con lo cual llegó Hayes a la presidencia de Estados Unidos. Entonces podemos decir directamente que en 2 ocasiones, en 1800 y en 1824, la Cámara de Representantes eligió al presidente de Estados Unidos. O sea que sí hay un antecedente, pero muy remoto. Esto es algo que ocurrió hace 200 años y un poquito más. Y en 1876 hubo una situación también irregular que requirió la intervención del Congreso para decidirse. Wow, increíble. Yo hubiera pensado que había sido a la vuelta de la esquina, no que se formaban de estos problemas hace tantos años. O sea, sí, la historia se repite. Sí. Por eso permíteme un comentario adicional. Por eso te digo que es lo usual en Estados Unidos, en la historia electoral de Estados Unidos, en la historia reciente de Estados Unidos, digamos, posterior a 1876, que hubo este enredo y que fue una elección muy importante. Después podemos verla con un poquito más de cuidado, ¿no? Lo usual ha sido que campañas con grandes recriminaciones, con campañas muy agrias muchas veces, pero una vez que tiene lugar la elección, quien
pierde la elección, rápidamente hace un discurso de concesión y reconoce el triunfo del otro candidato. Y el que gana recibe esa declaración de una forma muy elegante, muy amplia, muy generosa, y el país sigue adelante. Y eso es lo que no estamos viendo en estos momentos. Como dije, el año 2000 fue una excepción porque hubo un problema electoral importante, pero lo que hemos visto normalmente ha sido esa actuación una vez se clarifican los resultados, pero ahora no hemos visto eso. Ahora hemos visto una posición recalcitrante por parte de quien a todas luces ha perdido la elección. Dime una cosa, Carlos, ¿qué papel juegan los medios en esta elección? Porque hay cualquier cantidad de información contraria. Si tú sigues CNN y sigues Fox News, las historias son totalmente diferentes. Y hablan de fraude electoral. También te pregunto qué antecedentes hay en la historia de Estados Unidos en cuanto a fraude electoral. Bueno, gracias, Yeta, que son dos asuntos muy importantes. Mi primera observación es recalcar un poquito lo que dije antes. Associated Press, que es una agencia noticiosa, una agencia de noticias, Associated Press viene pronunciándose al respecto de la elección de una forma confiable y bastante fidedigna desde 1848. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre en ausencia de un organismo federal electoral y los estadounidenses no quieren tener eso. Porque aquí se llama, ¿por qué no ponen un tribunal electoral como el de nosotros? Dios los libre de tener un tribunal electoral como el de nosotros. Porque esto es lo que apadrina aquí todas las trampas y todos los fraudes. Entonces, Dios los libre de tener una cosa así. Ellos quieren tener un sistema, mantener su sistema como lo han tenido hasta ahora, que es un sistema, no es un sistema, son 50 sistemas electorales. Entonces, en ausencia de una autoridad central electoral, lo que hay allí es un pronunciamiento por parte de las agencias noticiosas, y la que tiene una mayor trayectoria en ese sentido es Associated Press, pero hay otras que también participan e intervienen. Muchas de ellas llevan a cabo su labor de una forma bastante responsable. Ahora, la pregunta de Yeta es sumamente importante y es una recomendación muy sincera que yo quisiera hacer. Que les digo esto a los estudiantes y a todo el que me pregunta se lo digo también. Por favor, verifiquen las fuentes de información. Porque no es lo mismo buscar información en el New York Times, que yo sé que hay muchas personas que dicen que ese es un periódico de izquierda y que ese es un periódico liberal y que ese es un periódico anti-Trump y todo lo demás. Sí, sí es un periódico liberal, sí es un periódico anti-Trump, todo eso es verdad, pero también es el periódico más prestigioso y más serio del mundo. Y no quiere decir eso que no puedan cometer equivocaciones, pero sí quiere decir que hay en ese y otros periódicos un proceso, un control de calidad que no hay en las noticias que emiten muchísimas otras fuentes y en las cosas que divulgan y que esparcen muchas personas y grupos desconocidos a través de las redes sociales. O sea, no podemos comparar, por favor, o sea, hay que ser sensato aquí, no podemos comparar el control de calidad que tiene un medio reputado. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay como una interferencia. No podemos comparar el control de calidad que tiene uno de estos medios con el control, con la emisión, la información que emite cualquier pelafustán. Eso no puede ser. Entonces, no es que yo defienda ni apadrine ni sugiera siquiera que estos periódicos o estos medios de comunicación no tienen una orientación, no tienen una inclinación, no tienen una línea editorial. No es que yo sea ciego a eso, evidentemente que la tienen, pero también tienen y tampoco digo que no se equivocan. Obviamente que se equivocan. Y tampoco digo que no ha habido en algún momento una mala intención de parte de algún periodista en alguno de esos medios que se ha divulgado. Ha habido situaciones de ese tipo, pero en general hay un control de calidad que no existe en otras partes. Y yo creo que esa es una diferencia importante. Yo les tengo a los estudiantes en mi clase de política estadounidense una tarea cada vez que nos reunimos. Ustedes tienen que traer una noticia, pero la noticia tiene que ser de uno de los Big Five. ¿Cuáles son los Big Five en Estados Unidos? The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Chicago Tribune y Los Angeles Times. De esos 5. ¿Y por qué? No es porque evidentemente que sí me gusta. El New York Times a mí me gusta mucho. A mí personalmente, como fuente noticiosa, creo que es uno de los mejores periódicos del mundo.
Pero ustedes ven allí que hay una combinación. El Wall Street Journal es un periódico bastante conservador también, ¿no? Entonces, no es por la orientación del periódico, es por la trayectoria del medio y su control de calidad. Y los medios que más control de calidad tienen son los medios impresos. Esos son los medios impresos tradicionales. También hay muchas fuentes noticiosas importantes en otras partes del mundo. Está The Guardian, que es un periódico de izquierda, pero también está The Telegraph en el Reino Unido. Esos son el Guardian de izquierda y el Telegraph de la derecha. Está la BBC, que es estatal, pero tiene una absoluta independencia en el Reino Unido, y hay toda una serie de agencias noticiosas europeas que tienen un control de calidad importante. Entonces, una recomendación mía, Yeta, sería para todos los que gentilmente se conectan, y para mis estudiantes y para otras personas, que por favor busquen la fuente. O sea, no podemos dar credibilidad a montones de cosas que se esparcen y que se dicen por ahí, que viene de cualquier fuente desconocida, de cualquier periódico de los palotes, y darle a eso el mismo peso o la misma importancia que a una fuente que tiene un control de calidad importante, como esta que he señalado. Eso en primer lugar. Entonces, en segundo lugar está la pregunta sobre el fraude, que también es una pregunta histórica. Y al respecto de eso, yo creo que es importante señalar que Estados Unidos tiene antecedentes de fraude electoral muy importantes y una historia de elecciones viciadas que se remonta a los orígenes de la República. No en vano, Madison, cuando escribía en apoyo de la Constitución, se quejaba acerca de, voy a citarlo porque me lo sé de memoria, the vicious arts by which elections are so often carried. Él decía que el sistema constitucional de Estados Unidos, la arquitectura constitucional que se había diseñado para Estados Unidos, era una que iba a, podemos usar la palabra desincentivar, quitarle incentivos al fraude electoral. Entonces decía que este sistema electoral que se creaba era un sistema que ayudaba a minimizar esas artes viciosas, como lo llamó él. Yo creo que la traducción, malas artes, sería una mejor traducción en español. Las malas artes, a través de las cuales se conducen las elecciones. The vicious arts by which elections are so often carried. Ya él se quejaba de esto a finales del siglo XVIII, así que se imaginarán ustedes que las elecciones y el parámetro, el paradigma que tenían eran los procesos electorales de ellos en Estados Unidos, porque había antes de la independencia elecciones en Estados Unidos, una tradición importante, y las elecciones en Inglaterra, que eran muy fraudulentas y estaban muy viciadas en el siglo XVIII y por mucha parte del siglo XIX. Entonces, en Estados Unidos hay, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, mucha trayectoria de fraude electoral. En algunas partes, por ejemplo, las elecciones, como había un alto nivel de analfabetismo, el voto se proclamaba de viva voz. Entonces, por supuesto que eso se prestaba para muchas irregularidades. En muchas otras partes había compra de votos, en muchas partes había coacción electoral, y esto allá, como acá, por ejemplo, también en Panamá, eso afectaba sobre todo las elecciones a cargos locales, estatales y a cargos federales de representación en el Congreso, por ejemplo, la elección de representantes y la elección de senadores. Normalmente afectaba eso, pero en algunas ocasiones también afectaba la elección presidencial. Y el caso más notable, no sé si nuestra querida Betty Brannan está por aquí hoy, pero ella habló acerca de eso de una forma muy interesante en un foro que tuvimos hace un par de meses. La elección más, digamos, escandalosa en este sentido es la elección de 1876, a la que ya me referí. En ese momento los candidatos fueron Rutherford B. Hayes. Siempre me ha llamado la atención ese nombre porque es de lo más gracioso y se presta para toda clase de burlas, como lo veremos más adelante. Rutherford B. Hayes, que había sido un general en la Confederación, perdón, un general en el ejército en la parte del norte, pues en Estados Unidos, en la Guerra Civil, y el otro era Samuel Tilden, que era candidato del Partido Demócrata. Entonces, todo indica que ganó Tilden, pero hicieron esta trampa en esos 3 estados que mencioné. Luisiana,
Georgia y South Carolina. Y entonces los electores del Partido Demócrata mandaron un resultado, los electores del Partido Republicano mandaron un resultado y el Congreso dijo, bueno, aquí vamos a crear esta comisión para que esclarezca el asunto, y la comisión certificó las listas de las votaciones de los electores republicanos en esos 3 estados. Entonces se decía que había habido un fraude enorme porque básicamente se había comprado a la comisión y se había comprado la votación en estos 3 estados. Esa era la implicación. Entonces, como consecuencia de eso, a Rutherford le pusieron toda clase de apodos. En vez de Rutherford le decían Rutherford, ¿no? En vez de la terminación Ford, F-O-R-D, le ponían fraud, F-R-A-U-D. También le decían His Fraudulency o Mr. Fraudulency. También le decía Mr. Accidency. O sea, toda clase de cosas a este hombre porque llegó a la presidencia a través de esas malas artes que decía Madison un siglo antes, ¿no? Y fue una presidencia muy, muy desprestigiada por eso. Y solamente estuvo él un periodo, no tuvo la sensatez de no presentarse a una reelección porque su acceso a la presidencia había sido bastante problemático, ¿no? Así que Estados Unidos también tuvo en 1876 su fraudito. Aquí lo tuvimos más tarde, ¿no? Pero sí hay una trayectoria de fraude electoral, digamos una historia, no una trayectoria. Trayectoria no es la palabra correcta. Ha habido una historia de fraude electoral en Estados Unidos, pero sobre todo después de esta elección de 1876 y en adelante, especialmente en el siglo XX, ha habido esfuerzos muy importantes en todos los estados con apoyo del gobierno federal para establecer sistemas electorales que son veraces, confiables, fidedignos. Y yo creo que se puede decir que Estados Unidos, no es que el sistema electoral está exento y libre de posibilidades de fraude. Eso no es algo que se pueda certificar, pero en general los estados tienen sistemas electorales bastante confiables y sobre todo, Yeta, algo muy importante, que son sistemas judiciales. En cada estado hay un sistema judicial que es un sistema judicial bastante confiable también. Esa es una tradición en Estados Unidos y es algo que se ha mantenido, una tradición de imparcialidad en el sistema judicial y de rectitud en el sistema judicial, que si hay alguna controversia electoral, el sistema judicial estatal está capacitado para resolverlo de una forma expedita, de una forma imparcial y de una forma que suele satisfacer las expectativas de todas las partes involucradas. Es una característica de Estados Unidos. La certeza del castigo, el Estado de Derecho, es algo que ellos han logrado. Y es uno de los grandes logros de Estados Unidos que nos diferencian de otros países como el nuestro. Aquí no podemos confiar en el sistema electoral, en el sistema judicial. Aquí no se puede confiar en el sistema judicial. En Estados Unidos, el sistema judicial tiene bastante profesionalismo, bastante rectitud y bastante transparencia. Entonces no podemos juzgar al sistema electoral, el sistema judicial de Estados Unidos, tanto en los estados como en el sistema federal, no lo podemos juzgar con los mismos parámetros con que juzgaríamos. Aquí nadie confiaría en ningún juzgado y mucho menos en la Corte Suprema de Justicia. Allá sí existe una rectitud y una transparencia. No quiero decir que no ha habido nunca problemas y que no hay problemas y que no puede haber actos de corrupción. Eso no lo quiero decir, pero quiero decir que es la excepción, no es la norma. Entonces, eso diría yo, Yeta, al respecto de algunos antecedentes de fraude electoral en Estados Unidos. Evidentemente sí los hubo, eran la característica, eran la norma de las elecciones en el siglo XIX. A partir de 1876 se hizo un esfuerzo muy importante por limpiar los sistemas electorales y en la actualidad se ha alcanzado un nivel de bastante confiabilidad en ese sentido en los estados de la Unión. Wow, Carlos. Y dado toda esta trayectoria de credibilidad en el sistema en los Estados Unidos, ¿cómo van a afectar las actuales circunstancias que estamos viviendo ahora mismo a la reputación y la posición internacional de los Estados Unidos también? Bueno, yo creo que es un aspecto muy interesante y un aspecto que a mí en particular
me llama la atención y me preocupa, porque si bien es cierto que la expectativa siempre en una elección, y esto lo tenemos que recalcar, las elecciones son una contienda, las elecciones democráticas son una contienda. Sí, sí, sí. Hay elecciones de otro tipo, hay elecciones que no son democráticas, hay elecciones en que no hay competencia y en que no hay este tipo de disputas o diferencias entre los candidatos. Pero en las elecciones democráticas se supone que va a haber diferencias entre los candidatos y muchas veces las diferencias se acentúan y se expresan de formas que son fuertes, que son crudas muchas veces y muchas veces hasta desagradables. Esa es una característica del sistema de elección, el sistema democrático de elecciones. Pero, una vez más, otra característica de los sistemas democráticos avanzados es que cuando se llega al final del proceso, hay una admisión de derrota por parte de quien perdió y una actitud amplia de parte de quien ganó, por lo menos de la boca para afuera, ¿cierto? Eso que no lo hemos visto en esta ocasión, yo creo que ha causado muy mala imagen para Estados Unidos en otras partes. Ciertamente la elección no ha culminado porque, como lo expliqué al principio, hay 2 etapas en la elección presidencial. Se ha cumplido la primera etapa con algunos vacíos en algunos estados como Georgia y Carolina del Norte, que todavía no terminan de definir su elección, pero básicamente se ha cumplido esa primera etapa y queda por cumplirse la segunda etapa, que es la emisión del voto de los electores, que será el 14 de diciembre. O sea que es verdad esa parte, los resultados aún no son oficiales, pero la tradición en Estados Unidos ha sido que poco después de las elecciones, en algunos momentos casi que inmediatamente después de las elecciones, se conoce el resultado y quien gana lo asume y quien pierde acepta su derrota. Eso no lo hemos visto y yo creo que menoscaba muchísimo la imagen de Estados Unidos en el mundo como autoproclamado líder del mundo libre y como autoproclamado paladín y portaestandarte de la democracia. Entonces nos encontramos con situaciones un poco extrañas, como que hay algunos dirigentes de países importantes, países aliados de Estados Unidos, que han felicitado ya al candidato Biden por su triunfo electoral, pero el presidente Trump ha dicho que él no va a conceder ninguna derrota hasta que el asunto no se aclara, que la elección no se aclara en algunas partes y que tienen bueno, ha hecho toda clase de acusaciones de fraude y de irregularidades que resultan bastante descabelladas, la verdad, ha instaurado o ha anunciado que va a instaurar procesos legales en varias partes. Algunos de estos procesos que ya se han iniciado han sido descartados, desechados por los jueces, y en otras partes los propios reclamantes del Partido Republicano han retirado la denuncia o la querella o la queja por falta de pruebas. Entonces, esto es un asunto que también tenemos que ver. Yo creo que es bastante poco probable que haya habido un fraude masivo, como proclaman eso en primer lugar no es verdad, para comenzar, y en segundo lugar, en términos de probabilidades, es bastante poco probable por la forma como está configurado el sistema electoral. Como dije, hay un sistema en cada estado. Entonces, yo creo que esa posición del Partido Republicano, de la campaña, ni siquiera del partido, porque hay personas en el Partido Republicano que no están de acuerdo con la forma como se están llevando las cosas, pero de la campaña del señor Trump y del propio presidente Trump, yo creo que eso es algo que afecta la imagen de Estados Unidos en el exterior, porque si bien se espera que haya una contienda y que la contienda sea aguda y que haya recriminaciones de parte de ambos candidatos, eso es algo esperado en una elección democrática. También se espera que una vez que termine la elección hay una transición normal hacia hacia un nuevo gobierno, si gana un nuevo gobierno o hacia el inicio del segundo mandato del presidente que
que repitió en caso de que haya una reelección. Pero eso no lo hemos visto ahora y yo creo que es algo que, porque imagínense ustedes, ¿no? El país más en el mundo de las democracias, en la zona democrática, digámoslo así, pues en la zona democrática, el país de mayores recursos, de mayor fortaleza, con la economía más fuerte, con las fuerzas militares más poderosas, ese país lo vemos en una posición de desvirtuar el sistema democrático. Yo creo que eso es peligroso para la imagen de Estados Unidos y para el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Así que yo quisiera que eso se superara, pero no veo señales en estos momentos de que eso se pueda superar. Tengo la esperanza de que llegaremos al 14 de diciembre y que ahí pueda haber una definición sin necesidad de que tenga que intervenir la Cámara de Representantes para elegir a un presidente, porque yo no creo que eso sería muy bueno, y sin la necesidad de que continuemos con procesos judiciales que son a todas luces descabellados, ¿no? Pero bueno, esa es solamente mi esperanza. Yo no tengo muy claro cómo se va a escenificar esto. Parece también que la campaña del Partido Republicano ha expresado mucha firmeza, está muy firme en su deseo de proseguir con este tipo de reclamaciones en aras de un desenlace que pudiese ser favorable a ellos, y eso me parece a mí que contrariaría el deseo o la voluntad del electorado estadounidense según ha sido reflejado en las urnas. Para recordar ese punto que me parece importante, quisiera remitirlos a las cifras de votos, ¿no? Las cifras de votos son de 77.2 millones para el candidato Biden y 72.1 millones para el presidente Trump. Esa es la última verificación que hice minutos antes de entrar a esta sala. Entonces, en ambos casos son cifras importantes de votos. Eso no lo vamos a descartar. O sea, 72 millones de votos para Trump no es nada despreciable, como tampoco lo es 77 millones para el otro candidato. El otro sacó más en el voto popular. Tenemos que recordar también que el sistema electoral de Estados Unidos no es un sistema electoral basado en el voto popular, sino basado en el colegio electoral. Pero en ese sentido, todo indica también que Biden ha sido el candidato que ha ganado la mayor cantidad de votos en el colegio electoral. Así es que yo creo que esa renuencia o reticencia de los republicanos de admitir, una vez más corrijo, porque no son todos los republicanos, es la campaña, la renuencia de la campaña a admitir lo que a todas luces indica una derrota. Esa renuencia le hace daño no solamente a Estados Unidos, sino a la posición de Estados Unidos en el mundo. Sería mi observación al respecto de ese punto. Sí, definitivamente no. Toda la razón. O sea, si un país muestra que está confundido y enredado y que no tiene una línea clara, eso refleja una inestabilidad que nos afecta a todos en el resto del mundo, ¿no? Claro que sí. Quisiera remitirme nada más brevemente, Mona Lisa, al respecto de eso que acabas de decir, porque me parece muy importante una reflexión que hice en estos días. Aristóteles decía, remitámonos a la teoría política clásica. Aristóteles decía que una comunidad dividida, un estado dividido, se dirigía rápidamente al descalabro y a un cambio de régimen. Entonces, esto es lo que vemos. ¿Cómo va a liderar el mundo, o pretender liderar la zona democrática, el mundo libre, un estado que está dividido de esta manera? Y está dividido de esta manera porque hay un sector que no admite su derrota. Eso no quiere decir que no pueda haber existido irregularidades. Estoy seguro que ha habido irregularidades. Tiene que haber habido máquinas que no funcionaron. Tiene que haber habido alguna irregularidad en alguna parte. No voy a decir en ningún momento que las irregularidades no han existido. Obviamente que sí existieron. Existieron en esta elección, existieron en elecciones anteriores, existirán en elecciones del futuro y existen en todas partes, pero no han sido el factor determinante que aduce la campaña del Partido Republicano.
Y ese fraude masivo que alegan que hubo con el voto por correo, eso no tiene fundamento. Ha habido una verificación bastante exhaustiva al respecto del voto por correo. Y yo creo que el voto por correo, y me refiero a esto porque por ahí vi una pregunta del ingeniero Cardona muy atinada como siempre, que nos acompaña cada vez que puede y a quien saludo cordialmente, una pregunta sobre el voto por correo. Yo creo que eso ha sido una iniciativa muy positiva porque ha permitido que un mayor número de personas participe en la elección. Entonces yo no veo el voto por correo como un mecanismo para el fraude. Lo que veo es un mecanismo para facilitar la democracia. Y lo cierto es que ha habido controles de, o sea, no es que ellos han instituido eso de buenas a primeras y sin ningún tipo de control y con relajo. No, sí ha habido controles. No quiero decir tampoco que no ha habido ninguna irregularidad, pero sí ha habido controles, y creo que es una medida que facilita y favorece la participación, que es a fin de cuentas lo que queremos. Hola, sorry, no me di cuenta de tener el micrófono abierto. No te preocupes. Lo de Mónica ya lo leyeron, porque no me di cuenta si Yeta lo leyó. No hemos leído lo de Mónica, ¿no? No, Mónica Guerrero dice, y hablando de la prensa y la televisión, ¿cómo ves el oscuramiento de los discursos de Trump y de su jefa de campaña, incluso por Fox News, que siempre estuvo del lado de Trump? Bueno, Mónica, gracias por tu comentario y te saludo con mucho cariño. Gracias por tu compañía también frecuentemente en estas sesiones. Yo considero que cada vez más sectores en Estados Unidos están convenciéndose de que, primero que todo, de que esto es un poco descabellado, toda esta idea, esta trampa y este fraude es un poco descabellado. Y en segundo lugar, cada vez más sectores están pensando en los términos que acabo yo de enunciar, que esto es malo para Estados Unidos y malo para la posición de Estados Unidos en el mundo. Entonces, eso en primer lugar. Fox News, que como sabemos es una cadena noticiosa que tiene una inclinación más bien derechista. Fox News, lo cual está perfectamente bien, yo no tengo ningún problema con eso. Por cierto, lo que es importante para los medios de comunicación es tener un control de calidad y no decir mentiras, no decir lo que se llama fake news, ¿no? Eso es lo que es importante. Pero que un periódico o un medio de comunicación tenga una línea editorial, no me parece a mí que es nada pecaminoso. Lo que hay que alertar a los suscriptores o a las personas que ven esas noticias o a los lectores al respecto de esa línea de una forma transparente. Entonces, yo creo que cada vez más en Estados Unidos, cada vez más sectores en Estados Unidos están comprendiendo que esto es descabellado y que no tiene mucho sentido. Y creo que también están viendo de una forma con mucha preocupación una presunta actitud del presidente Trump de atrincherarse en la Casa Blanca, ¿no? Esto es algo bastante inédito, por lo menos en el siglo XX, como lo dije antes. Así es que yo creo que más sectores están tratando de ser razonables al respecto de esto. Eso no quiere decir que es la actitud o la impresión o la tendencia en todos los sectores de Estados Unidos. Permanecen muchos sectores, o permanecen, no muchos, permanecen algunos sectores con una posición extremista en ambos lados del espectro, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, con posiciones extremistas. Y esa es la parte que a mí me parece que es sumamente preocupante. Por parte de los extremistas de derecha, si vemos esa posición, no cabe la menor duda de que el presidente Trump, con su discurso incendiario, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y sus posiciones, ha dado un ímpetu a las actividades de estos sectores que en muchas ocasiones han proclamado su voluntad y su disposición de acudir a la violencia para adoptar las soluciones que ellos, o imponer las soluciones que ellos consideran que son justificadas. Entonces, ese aliento a la violencia y al extremismo por parte del presidente Trump es algo que me parece muy condenable, muy repudiable, y es algo que no se ha acabado. En términos de los medios de comunicación, yo creo que cada vez más están adoptando posiciones razonables porque es evidente lo que está pasando, pero hay también mucha desinformación y hay mucho de lo que se llama fake
news, noticias falsas, noticias que no están siendo corroboradas y que están siendo esparcidas de forma masiva para crear aún mayor confusión y enredo. Entonces sí vemos una situación, Mónica, un poquito preocupante en ese sentido, aun cuando los medios de comunicación más formales y más sensatos se abocan a planteamientos razonables, sí vemos que por otros lados, otros medios que no son los tradicionales, que no son los medios que tienen control de calidad, esos medios están haciendo pronunciamientos exagerados y preocupantes al respecto de estas elecciones que pudiesen tener efectos calamitosos, ¿no? Me parece a mí. No, definitivamente que sí. O sea, los extremos que el MIRIA ha creado y que ha puesto en la cabeza de las personas está teniendo un efecto terrible y no acaba aquí. Esto va a seguir por los próximos años. O sea, la polarización se va a mantener. Pero bueno, ya tuviste la pregunta, el comentario de Juan Cardona. Vamos a leer el de Carlos Jungo que dice: Carlos, ¿cuál es tu apreciación de los resultados a nivel del Senado y la Cámara? ¿Cómo afectaría una inclinación pro-demócrata en un momento de tanta polarización? Un alegato de fraude a nivel presidencial no pondría en peligro el balance de poder de ambas cámaras. Sí, hay un radio prendido. Gracias, muchas gracias. Bien, un saludo muy especial al ingeniero Ungo y gracias por su comentario. En realidad, los resultados... En realidad, los resultados para el Congreso no han sido tan halagüeños para el Partido Demócrata, Carlos. Lo que se ha podido ver, que como te digo, todavía no son oficiales, pero lo que se ha podido ver es que en la Cámara los demócratas han perdido algunos escaños. Todo parece indicar que mantendrán una mayoría, pero han perdido algunos escaños. La última verificación que dice, que como te dije fue minutos antes de entrar a la sala, es de que los demócratas han perdido 5 escaños y los republicanos han adquirido 6 escaños adicionales. Todavía hay una mayoría, el equilibrio todavía es favorable al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, con 218 versus 202 y varios escaños por definir todavía. Todavía la mayoría es favorable al Partido Demócrata, pero los demócratas han perdido. En términos del Senado, la expectativa es que los republicanos, por lo que vemos hasta ahora, la expectativa es que los republicanos mantengan el control. Por ahora tienen 50, obviamente que necesitarían 51, pero hay una elección pendiente en Georgia. Georgia ha sido uno de los estados que como dije, más ha demorado, y allá hay los dos escaños para senador están por definirse. Entonces, es sumamente probable que el Partido Republicano alcance uno de esos escaños en Georgia, y también es probable que alcance los dos. Eso le daría al Partido Republicano una mayoría o sea, el Partido Republicano mantendría en ese caso la mayoría en el Senado. Como te digo, Carlos, esto todavía no ha sido definido, esto todavía no ha sido oficializado, porque aún el proceso electoral no ha concluido en muchos estados, como lo sabemos, pero es la aparente configuración. La aparente configuración es de que el Congreso, en el Congreso que entra, la Cámara seguirá manteniendo su mayoría demócrata, pero mermada, y el Senado mantendrá su mayoría republicana. Eso es lo que se espera. En términos de la presidencia, el resultado esperado es de un triunfo del Partido Demócrata. Ese es lo que se espera por el momento, ¿no? No exento de problemas, como ya lo hemos visto, pero es el resultado que se espera. Entonces, tendríamos un ejecutivo del Partido Demócrata con una Cámara controlada por el Partido Demócrata también, y un Senado controlado por el Partido Republicano.
Entonces, en términos de equilibrio del poder, Carlos, a mí me parece que la idea original de los padres fundadores era que, los distintos órganos del Estado no estuviesen controlados por los mismos sectores, que hubiese un equilibrio, un balance del poder. Me parece que en ese sentido se alcanzaría ese propósito, de una forma, en principio, digámoslo así, en principio se alcanzaría, ¿no? Habría muchos otros factores que tomar en cuenta, pero en principio se diría que se alcanzaría ese propósito de un equilibrio. Yo creo que la pregunta tuya también va o podría ir por un desenlace en la Cámara de Representantes. Digamos que ninguno de los dos candidatos consigue los 270 votos, que como dije, parece que los 270 votos ya los alcanzó Biden hace rato, pero digamos que llegamos al 14 de diciembre y hay alguna, los electores, la campaña de Biden no consigue los 270 votos. Digamos, pongamos ese escenario. Tocaría entonces a la Cámara de Representantes decidir. ¿Cómo decidiría la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes, primero que todo, sería la Cámara que entra el 3 de enero. No sería esta, sino la que entra. A esa le tocaría decidir. ¿Y cómo sería la configuración allí? Bueno, ya hemos visto que tendría una mayoría de demócratas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que dice la Constitución. La Constitución dice, para elegir presidente en una elección que se llama contingency election, ¿verdad? Para elegir presidente, la Cámara no decide en base al voto individual de sus integrantes. Decide por estado. O sea que cada estado tiene un voto y el grupo de representantes de cada estado tiene que decidir por quién va a votar. Entonces, este es un asunto un poquito más complicado. Habría que ver, y es un ejercicio interesante que habría que hacer, habría que ver cómo se distribuye el voto o la mayoría por estado en la Cámara de Representantes en el Congreso. El video, que entra. Entonces, es un asunto un poquito complicado. Es un asunto un poquito complicado y podría ser que una mayoría de estados en el Congreso tengan una inclinación republicana. Podría ser, depende de cómo se configura. Porque mucha de esa mayoría demócrata, yo no sé si me explico, quizás esto es un poquito enredado, pero es que ese sistema es un poco enredado también. Podría ser que una mayoría, a pesar de que hay una mayoría individual de demócratas en la Cámara, podría ser que la mayoría de los estados, recordemos que para la elección de presidente en la Cámara se toma el voto por estado, no por representantes, sino por estado. Aun cuando hay una mayoría de representantes demócratas, muchos de esos representantes vienen de estados grandes como Nueva York, como California. Entonces habría que ver cómo se distribuye por estado ese voto en la Cámara. O sea que es una situación complicada. Esperemos que no haya que llegar a eso. Esperemos que se pueda llegar a los 270 el 14 de diciembre sin ningún problema y esperemos que haya una transición. Es la esperanza, creo que tenemos todos en el mundo, porque no queremos ver una decadencia de Estados Unidos y todas estas cosas, todos estos factores, todas estas disputas, estas controversias, estas recriminaciones descabelladas, muchas de ellas, si no la mayoría, menoscaban la posición de Estados Unidos en el mundo. Yo me imagino cómo estarán los grupos de poder en Pekín, en Moscú, estarán felices de ver semejante problema en Estados Unidos, porque todo esto debilita más a Estados Unidos. Así es que la esperanza mía es que pueda prevalecer la sensatez y el buen juicio en aras de que el país avance, adelante, supere esta situación y que el 14 de diciembre, que es la fecha estipulada para esta segunda etapa que mencioné, la etapa del colegio electoral, lleguemos al 14 de diciembre con una clara mayoría de votos electorales para el candidato que ganó la elección presidencial en Estados Unidos. Increíble. Carlos, hay una pregunta más y unas felicitaciones. Matilde Bacardí nos dice, ¿qué nos dices de la injerencia colombiana en la campaña electoral americana, haciendo que los demócratas perdieran 2 escaños en la Cámara de Representantes en el estado de la Florida?
Y bueno, y cuando digamos eso, entonces digo las felicitaciones y hacemos el cierre. Bueno, ha habido, evidentemente, como dije antes, hay... yo quisiera recalcar lo que dije al principio. No es un solo sistema electoral, hay sistemas electorales diferentes en los 50, o sea, hay un sistema electoral autónomo en cada uno de los 50 estados y hay muchas elecciones. Estados Unidos es un país de elecciones. Estados Unidos tiene elecciones cada 2 años. Cada 2 años. No para presidente, pero para representantes cada 2 años. O sea que estamos en 2020, en 2022 va a haber nuevamente elecciones en Estados Unidos. Para representantes, los 435 hay que renovarlos en 2 años. Y además una tercera parte del Senado. Y además otros cargos en muchas partes. O sea, es un sistema, en ese sentido es un sistema complejo, porque no es uno solo, son 50. Y evidentemente que hay injerencias, evidentemente que hay manipulaciones, evidentemente que hay este asunto de las noticias falsas, evidentemente que hay un aspecto que a mí me importa, me preocupa muchísimo, un aspecto que a mí me preocupa muchísimo y que no hemos tenido oportunidad de hablar, es la injerencia del dinero, la mercantilización de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, esa mercantilización, que es un aspecto que no hemos podido hablar mucho, es algo que a mí me preocupa porque es algo que previene que un candidato sin medios medios económicos se pueda presentar a una elección. Entonces, hay muchos factores que inciden en las elecciones y son muchas las elecciones que hay. Y ha habido, obviamente, injerencia, ha habido, obviamente, influencias, manipulaciones en muchas partes. Pero yo sí quisiera recalcar que me parece que en general, hablo en general, el sistema es bastante coherente, bastante transparente y bastante limpio. Es lo que me parece a mí, es la sensación que tengo yo. Eso en cuanto a la pregunta de Mati, a quien agradezco su sintonía y su presencia con nosotros. Me parece que había otro también, ¿no? No, definitivamente, por muchos años las elecciones han sido un éxito. No podemos juzgar un sistema solo por lo que ha pasado en esta ocasión y en otras 2 hace muchísimos años. Así que sí, tiene que ser efectivo y tiene que estar funcionando dentro de todo, ¿no? Esperemos que el sistema prevalezca en estos momentos y no las personas que lo quieren polarizar, ¿no? Pero bueno, Juan Cardona nos dice: quiero felicitar nuevamente al doctor Guevara Mann por sus excelentes presentaciones y su disposición de compartir sus conocimientos, que son muy valiosos. Estas presentaciones son un gran aporte a la cultura política e histórica nacional. Compartimos el sentir de Juan Cardona y estamos felices de haber aprendido más sobre las elecciones de los Estados Unidos y que todos ustedes nos hayan acompañado. Así es que muchísimas gracias por un día más de una cita con la historia con Carlos Guevara Mann. Felices de tenerlos aquí y mil gracias, Carlos, por seguir compartiendo tus conocimientos. Les recordamos a todos seguirnos en nuestro canal de YouTube, en donde todas estas conferencias quedan grabadas para ser compartidas con todos aquellos que así lo quieran ver. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la otra semana en una cita con la historia. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.